La idea en esta clase es trabajar sobre tres aspectos. Uno es la posibilidad de la diferenciación entre las partes del cuerpo. El otro aspecto involucrado en esta clase va a ser el viaje del movimiento a través de la estructura ósea. Y finalmente la comprensión entre la movilidad de las partes y la conciencia global del movimiento. Y ahora te invito a acostarte boca arriba y cerrar los ojos. Vamos a comenzar la clase. Entonces, pone atención a los apoyos del cuerpo con el suelo en una primera sensación global de estos apoyos. Y ahora específicamente pone atención al apoyo de los pies, o sea, qué parte de tus pies está en contacto con el suelo. Y si puedes soltar el peso de los pies sobre esa superficie de apoyo. Y ahora qué parte de la parte baja de la pierna está en contacto con el suelo. Y puede ser que percibas diferencias entre el apoyo del lado derecho y el lado izquierdo de la parte baja de tu pierna. Y qué parte de la parte alta de la pierna está en contacto con el suelo. Cómo es esa superficie de apoyo. Una vez más, si percibís diferencias entre el apoyo de la parte alta de la pierna derecha y el apoyo de la parte alta de la pierna izquierda. Y ahora si pones atención a tu pelvis, puedes observar qué zona de tu pelvis está en contacto con el suelo, cómo es ese apoyo. Y cómo es el lado derecho y el lado izquierdo de ese apoyo de tu pelvis. Y si pensás en tu caja torácica, puedes percibir el apoyo de tus costillas y de tus vértebras torácicas con el suelo. Y volver a observar la relación entre los apoyos del lado derecho y del lado izquierdo de tu caja torácica, observar diferencias en esos apoyos. No hace falta pensar en igualar o corregir esas diferencias, sino tomar conciencia de esas diferencias que pueden tener que ver con distintos tonos musculares en la musculatura posterior del tronco del cuerpo. Y ahora, si piensas en tus brazos, y específicamente en la parte alta de tus brazos, puedes tomar conciencia qué parte de tus brazos está en contacto con el suelo, cuál es esa superficie de apoyo. Y las diferencias en los apoyos de la parte alta del brazo derecho y el brazo izquierdo. Y los apoyos de la parte baja del brazo, de tus antebrazos. Y quizá percibas grandes diferencias en un lado y el otro del cuerpo. ¿Y cómo es ahora el apoyo de tus manos con el suelo? ¿Qué superficies están en contacto con el suelo? ¿Cuáles son esos apoyos de las manos? ¿Y cuál es la percepción que tenés de la diferencia en los apoyos de la mano derecha y la mano izquierda? Y ahora si vamos un poco más arriba, puedes pensar en tu cabeza, el apoyo de tu cabeza con el suelo. Y si imaginas tu cabeza dividida en dos mitades, derecha e izquierda, ¿cómo percibís ese apoyo? ¿Estás centrado o percibís el apoyo más hacia la derecha o más hacia la izquierda? Y ahora pon atención en los pies y específicamente en los dedos de los pies. Y con un movimiento suave
comenzá a mover los dedos. La idea de este movimiento, de estos movimientos de los dedos, no tiene que ver con una cuestión mecánica, automática, sino poder observar qué movilidad tienen los dedos o qué movilidad percibís hoy en tus dedos de los pies. Y ahora comienza a mover tus pies, el pie derecho y el pie izquierdo, y te propongo que también pienses en soltar la articulación del tobillo para generar la máxima movilidad en tus pies, tener la movilidad de tus pies liberada. Y una vez más, no tiene que ver con hacer un movimiento mecánico y automático, sino relacionar la observación con el movimiento para poder percibir cuál es la movilidad articular de tus pies. ¿Qué es lo que tus pies pueden hacer a nivel de movimiento? Por otro lado, pone atención a cómo la movilidad de tus pies pone en movimiento otras partes de la estructura de tu cuerpo. Cómo el movimiento del cuerpo nunca es un hecho aislado. O sea, cuál es la repercusión del movimiento de tus pies en, por ejemplo, la parte baja de la pierna, y al mismo tiempo también la posibilidad de la diferenciación entre la movilidad del pie, la movilidad de los dedos de los pies, la diferenciación entre la movilidad del pie y la parte baja de la pierna. Ahora puedes detener la movilidad del pie, hacer una pausa con la movilidad del pie y llevar la atención y el foco del movimiento a la parte baja de la pierna, lo que está entre el tobillo y la rodilla, del lado derecho y del lado izquierdo del cuerpo. Comenzar a poner el foco en la movilidad de la parte baja de la pierna. Te invito también a que puedas flexionar tus rodillas, así puedes cambiar la disposición espacial de la parte baja de la pierna mientras la moves. Mientras moves la parte baja de la pierna, también pensá en sentir la diferenciación entre la movilidad de la parte baja de la pierna y el pie a través de la articulación del tobillo, y sentir la diferenciación entre la movilidad de la parte baja de la pierna y la parte alta de la pierna a través de la articulación de la rodilla. Entonces, poder sentir esta diferenciación entre la movilidad de las partes. No mover la pierna como un entero, como algo que no tiene articulación, diferenciación. Y a partir de esta posibilidad de la diferenciación, también sentir cómo mover la parte baja de la pierna pone en movimiento otras estructuras del cuerpo, como el fémur, o la articulación de la cadera, o la pelvis. ¿Cuál es la repercusión de la parte baja de la pierna en el resto de la estructura del cuerpo? Y ahora subí a poner el foco de movimiento en la parte alta de la pierna, en la movilidad del fémur, y para eso pensé en soltar la articulación de la cadera, en mantener la articulación de la cadera disponible para el movimiento, para poder trabajar de un modo diferenciado entre la parte alta de la pierna y la pelvis. Y si estás trabajando con tu parte alta de la pierna derecha y tu parte alta de la pierna izquierda, un modo simétrico, también prueba en romper esa simetría. Y observa cuando el cuerpo no trabaja de un modo simétrico, cómo es la repercusión en el resto de la estructura del cuerpo. Entonces, por un lado estamos observando la movilidad
de la parte alta de la pierna, por otro lado percibiendo la posibilidad de la diferenciación entre la parte alta de la pierna y la pelvis, la parte alta de la pierna y la parte baja de la pierna, y también cómo mover el fémur, mover la parte alta de la pierna, produce movilidad en el resto de la estructura. Y ahora vas a mudar tu atención a la movilidad de la pelvis. Y en esta observación de la movilidad de la pelvis siempre es importante no pensar un movimiento repetitivo, mecánico, con un carácter automático, sino que sea una exploración donde vos puedas observar cuál es la movilidad de la pelvis o qué movimiento percibís al mover tu pelvis. Y si mantenés la articulación de la cadera relajada, entonces te va a ayudar a seguir sintiendo la diferenciación entre la movilidad de la pelvis y la movilidad de la parte alta de la pierna. Si estás con tu pelvis hacia el techo, con la parte frontal de tu pelvis hacia el techo, quizá podés probar cambiar la disposición de la pelvis en el espacio, ponerte de lado, boca abajo, sentado, sentada. Y entonces eso puede cambiar la posibilidad de movimiento, pero también la repercusión que puede tener la pelvis hacia otras estructuras del cuerpo, como las vértebras, las lumbares, las piernas, la caja torácica. Cómo es percibir, por un lado, la movilidad de la pelvis de un modo diferenciado en relación a otras estructuras y al mismo tiempo sentir su repercusión. Cualquier mínimo movimiento de la pelvis produce movilidad en otras partes del cuerpo. Pone atención a esa relación entre la movilidad de una parte y la movilidad de otras. Ahora vamos a mudarnos a poner el foco de movimiento y la observación del movimiento en nuestra columna vertebral. Entonces vas a pensar en tu coxis y todas las vértebras, el sacro, las lumbares, las vértebras torácicas y las cervicales. O sea que también va a incluir la movilidad de tu pelvis. Y vas a empezar a explorar y a observar qué movilidad tiene tu columna vertebral en su conjunto. Qué es lo que la columna vertebral puede hacer a nivel de movimiento, cómo es poner tu atención ahí. La diferencia en la percepción del movimiento en esta parte del cuerpo, en estas partes. Quizá puede ayudar a pensar en mantener la articulación de la cadera y mantener la articulación del hombro relajado. Esas 4 articulaciones relajadas para poder diferenciar la movilidad de la columna de las extremidades como una gran primera diferenciación. Y también puedes observar la diferenciación que puedes llegar a ver entre las diferentes zonas de tu columna vertebral. En esta combinación que tienen las vértebras de poder flexionarse, rotarse. E incluso puedes ir un poco más, de un modo más particular, a observar la diferenciación entre una vértebra, otra vértebra. Pasar de una gran diferenciación a una diferenciación más puntual.
cuál es la repercusión de la movilidad de tu columna en el resto de la estructura del cuerpo. ¿Qué es lo que la movilidad de la columna pone en movimiento, o de qué manera pone en movimiento la movilidad de tu columna el resto de la estructura del cuerpo? Siempre estamos intentando relacionar la observación con el movimiento. Quiere decir poder observar mientras nos movemos cuál es la movilidad que estoy percibiendo o cuál es la movilidad que se está produciendo. Como si no supiéramos realmente. Como si no supiéramos realmente cuál es exactamente la movilidad que las vértebras tienen. En la combinación de la movilidad de tus 24 vértebras se produce una movilidad casi infinita de posibilidades. Los movimientos de la columna nunca son puros, siempre es la combinación de varios movimientos. Y ahora anda a poner la atención en la parte alta del brazo, lo que está entre la articulación del hombro y el codo. Entonces comenzá a mover para explorar y observar qué movilidad tiene la parte alta del brazo y qué pasa si en esta exploración mantenés esas articulaciones, el hombro y el codo relajadas, para poder sentir mientras mueves la parte alta del brazo la diferenciación entre el hombro, el brazo, entre la parte alta del brazo y la parte baja del brazo. Puedes explorar esta movilidad, pero también explorar esta movilidad a partir de sentir la diferenciación entre estas estructuras. Y de qué manera la movilidad de la parte alta del brazo pone en movimiento el resto de la estructura del cuerpo. ¿Cuál es la repercusión de esta movilidad en el resto de la estructura del cuerpo? Si la parte alta del brazo derecho y la parte alta del brazo izquierdo están haciendo el mismo movimiento en la misma dirección, o sea, están trabajando de modo simétrico, también trata de producir esa diferenciación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Rompe esa simetría para observar cuál es la diferencia en la organización de la estructura cuando los dos lados trabajan de un modo simétrico o cuando rompen la simetría. Y ahora vas a pasar tu atención a la parte baja del brazo, lo que está entre el codo y la muñeca, y comenzar a poner ahí la atención del movimiento, a observar la movilidad de tus antebrazos y a mantener las articulaciones de los codos y las muñecas relajadas para diferenciar la movilidad del antebrazo de la mano, diferenciar la movilidad del antebrazo de la parte alta del brazo. Y de qué manera mover la parte baja del brazo pone en movimiento otras estructuras del cuerpo, hasta dónde llega esa repercusión del movimiento del antebrazo en el resto de la estructura. Y ahora vamos a bajar a la mano y vamos a poner la atención en la movilidad de la mano, qué es lo que la mano puede hacer a nivel de movimiento, manteniendo la articulación de la muñeca relajada para poder trabajar en esa observación del movimiento y también en la diferenciación entre la mano y el antebrazo.
Las articulaciones de la mano son muy complejas en su estructura, hay mucha movilidad. Observa también la diferenciación de los dedos y las falanges. Observa la diferenciación entre la mano derecha y la mano izquierda en el movimiento. Y cómo cualquier mínimo movimiento de la mano produce una repercusión en otras partes de la estructura del cuerpo. Combinar el movimiento con la observación para romperle el automatismo del movimiento. Ahora vas a llevar tu atención a la movilidad de la cabeza. Comenzar a mover tu cabeza y observar qué movilidad tiene tu cabeza, qué es lo que tu cabeza puede hacer a nivel de movimiento. Si pensás en tus oídos, ¿dónde están tus oídos? Más o menos a esa altura hacia adentro, es donde está la articulación de la base del cráneo con las primeras 2 vértebras. Puedes pensar en relajar ahí para poder diferenciar la movilidad de la cabeza en relación a las vértebras cervicales, que no trabajen en bloque. Poder producir un movimiento diferenciado entre tu cabeza y las primeras vértebras de tu columna. Al mismo tiempo observar cómo cualquier micromovimiento de tu cabeza produce un movimiento en el resto de la estructura del cuerpo, por ejemplo, tus vértebras. ¿Hasta dónde llega esa repercusión? ¿Cuál es la relación entre el movimiento de la cabeza y el movimiento de tu columna? Entonces te vas a tomar una pausa y vas a probar mover todo el cuerpo pensando en la posibilidad de un cuerpo con sus partes diferenciadas. O sea, mientras te moves, también estás observando la posibilidad de la diferenciación entre los dedos de los pies, la parte baja de la pierna, la parte alta de la pierna, la pelvis, las vértebras de tu columna. No hablamos de la caja torácica, pero la caja torácica, la parte alta del brazo, la parte baja del brazo, la mano, los dedos, las falanges, la cabeza. Cómo es mover el cuerpo, eso que llamamos el cuerpo, a partir de pensar en la diferenciación de sus partes. Poder circular entre la conciencia de la totalidad del cuerpo y la conciencia de las partes. También tener la posibilidad de cambiar el lugar desde donde moverse. Si el movimiento inicia en un pie, en el cráneo, si inicia en la columna, en la pelvis, en el antebrazo o en una falange.
mudarse desde donde iniciar el movimiento, reenfocar, percibir la totalidad como la colaboración del movimiento de las partes. Dejar que el movimiento de las partes organicen la estructura. ¿Cómo es percibir una totalidad diferenciada? Entonces, en algún momento te vas a tomar una pausa del movimiento. Puedes hacer algunos movimientos que te sean familiares, como rodar, sentarte, ponerte de pie, caminar. Realizar estos movimientos u otros que te sean familiares, donde puedas percibir cómo es una organización global y al mismo tiempo diferenciada.
Muchas gracias, espero que hayas podido disfrutar de esta práctica del movimiento.